Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Emilio Castellote, soy uno de los miembros del equipo de Research y Análisis de IDC en España y voy a ser el encargado de introducir la jornada y moderar un poco la sesión. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí, no? De lo que vamos a hablar realmente es de Big Data, de esos datos, ¿no? Pero vamos a intentar darles un matiz que hasta ahora quizás no hemos aportado en nuestras organizaciones y es el dato inteligente, ¿no? ¿Cómo sacar ese valor? ¿Cómo podemos sacar ese valor? Realmente yo cuando estaba ayer pensando qué podía trasladaros a vosotros, la verdad es que cuando pienso en esa frase, datos inteligentes generando valor diferenciador, me asaltan 4 grandes preguntas, ¿vale? Y son 4 preguntas que creo que quizás alguno de vosotros también se haya hecho. Así que voy a intentar compartir con vosotros mis 4 preguntas alrededor del Big Data y cómo sacar valor al dato, ¿no? Mi primera pregunta era, ¿qué está pasando con los datos, no? Porque al final estamos ya todos tan familiarizados con el dato que tendríamos que ver qué está pasando con el dato. No vamos a entrar en la cantidad de datos que se genera, en el volumen tan ingente de datos que se genera. Creo que antes del verano, alguno de vosotros, por lo que he visto por aquí, estuvisteis en la sesión que hicimos de IoT. Y en esa sesión poníamos de manifiesto la gran cantidad de datos, más del 20-30% de los datos que se van a inyectar en todo el ecosistema digital provenientes de IoT, puesto que IoT tiene la función de traer el mundo real al mundo cloud, al mundo digital, de tal manera que la explosión de datos es una realidad que va a venir y que está viniendo, ¿no? Pero vamos a centrarnos más en 5 puntos. Yo creo que para poder responder a esta pregunta de qué está pasando con los datos, yo tengo 5 puntos que creo que nos dan una pincelada, además del volumen tan grande de datos, qué es lo que está pasando. Y el primer punto sería todo el proceso de transformación digital que están llevando las empresas a día de hoy. No olvidemos que transformarnos digitalmente es sinónimo de custodiar ese dato y sacarle algo de valor. Y recordar el dato que dábamos también en nuestras predicciones a finales de año, a principios del 2018, que era que el 40% del Producto Interior Bruto europeo estará digitalizado en 2021. Luego, primer dato, valga la redundancia, los datos van a tener mucha importancia no solo en la economía digital, sino en la sociedad actual. Segundo dato, en 2018, es decir, durante este año, a final de este año, prácticamente el 75% de cualquier desarrollo empresarial que encontremos hoy en día, sea en la forma de desarrollo de soluciones a medida o nuevos servicios digitales, incluirá de alguna forma alguna funcionalidad de inteligencia artificial o aprendizaje automático, ¿vale? Estamos hablando ya, porque estamos en el último trimestre. Luego, la mayoría de las soluciones, servicios digitales que se están desarrollando ahora ya están incorporando estas funcionalidades. Tercer dato. A finales del año que viene, prácticamente el 75% de los trabajadores tendrán acceso a un asistente personalizado. Y este tipo de asistente normalmente estará orientado a un asistente asistido por voz y que de alguna manera facilite el uso de las aplicaciones empresariales. Estamos pensando sobre todo en todo tema de CRM, RM, gestión de los datos dentro de la empresa. A finales del año que viene, prácticamente 3 de cada 4 empresas tendrán este tipo de soluciones. Cuarto punto importante referente al dato. Al año siguiente, en el 2020, el 35% de la transformación europea usará inteligencia artificial. Ahí está la clave. ¿Cómo vamos a aportar esa inteligencia artificial? A lo largo de la jornada hoy, sobre todo vais a ver, y habréis visto en la agenda, que vamos a ver muchos casos prácticos. Casos prácticos de cómo ya a día de hoy se están explotando los datos con inteligencia para aportar ese valor diferenciador. Y el último punto, dentro de este valor de los datos, es el 2021, que sería nuestra meta, porque sabéis que las previsiones que hacemos normalmente son a 3 años vista, el 25% de las empresas, fijaros, porque esta frase es muy importante, codesarrollarán. ¿Codesarrollarán el qué? Codesarrollarán procesos inteligentes a medida con proveedores de servicio y tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Esta va a ser la clave quizás de la transformación digital, codesarrollar. Estamos en un entorno de colaboración. ¿Y inteligencia para qué? Para incluir, y lo veremos al final
de la presentación que tengo, el cliente dentro de la organización. La mayor, digamos, estrategia que las empresas están dirigiendo ahora mismo es incluir al cliente dentro de la organización. Y solo podemos hacerlo si codesarrollamos. Es lógico que esa palabra de codesarrollo sea, digamos, el leitmotiv de la inteligencia artificial, porque veremos, sobre todo alrededor de 2021, que la mayoría de algoritmos digitales, de algoritmos de inteligencia artificial, deberán ser compartidos. Es decir, tendremos nuestro algoritmo privado, pero deberemos trabajar con otros algoritmos. ¿Para qué? Para dotarlo de mayor valor, para tener mayor cantidad de información y ser más resolutivos. Por lo tanto, ese objetivo de codesarrollar será clave a finales del 2021. La segunda pregunta que yo me hacía ayer, cuando estaba preparando la presentación, era cómo evoluciona el mercado de Big Data y Analytics, ¿no? Vamos a ver cómo va, ¿no? O por dónde van los tiros. ¿Qué está pasando? Porque todo el mundo habla de Big Data, habla de Analytics, y hace ya años que estamos hablando de ello, ¿no? Y en realidad es un mercado que, si vemos un poquito las cifras a nivel europeo, podemos ver que es un mercado que bueno, pues está consolidado, que tiene un volumen de crecimiento, que además, si lo comparamos con el mercado español, nos damos cuenta que sigue la misma tendencia, un poquito menos de volumen, quizás, pero sigue la misma tendencia, sobre todo en crecimiento, que es la línea que tenéis ahí. Yo de estas dos gráficas abstraigo realmente 3 mensajes clave, ¿no? El primer mensaje sería esa misma tendencia. Si os fijáis, estamos hablando de crecimientos que están en torno al 8 al 12% en ambos casos, pero el segundo mensaje quizás es que, si observamos esta gráfica, y es lo importante, es que es un mercado ya maduro. Vamos a decir que es maduro y estable. Aunque tiene ese crecimiento del 8 al 12%, es maduro y estable. ¿Y dónde observamos esto? Lo observamos precisamente en el predominio del área de servicios. Si os fijáis, la parte de hardware tiene muy poquito crecimiento, eso quiere decir que ya está estabilizado a nivel de plataforma. La parte de software va creciendo, pero donde realmente tenemos el crecimiento del 12%, fundamentalmente está en servicios. Y es a la hora de explotar esos datos, a la hora de manejar esos datos. Luego, conclusión del mercado de Big Data y Analytics, creciendo al alza, entre el 8 y el 12%, en Europa y en España al mismo ritmo, estamos en la misma línea, y con un mercado maduro donde la predominancia del servicio nos indica que ya no va a haber más desarrollo a nivel del fabricante de plataforma, de hardware, de despliegue, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir sobre este mercado? La siguiente pregunta debería ser, ¿dónde debe producirse el cambio? Si este mercado decimos que está maduro, aunque tiene una línea de crecimiento, y que ya hemos recogido o hemos sido capaces de recoger todos los datos, ¿dónde debe producirse ese cambio de tendencia? Y el cambio o la respuesta la tenemos aquí en la siguiente slide. El Big Data y el Analytics no nos va a servir de nada si no lo dotamos de inteligencia. Y esa es la clave. ¿Y cómo le dotamos de inteligencia? Primer paso, lo he dicho antes, ¿no? Tendremos que construir las plataformas apropiadas para sacar esa inteligencia o dotar ese dato de inteligencia. Y si vemos un poquito cómo va a ir el crecimiento de las plataformas asociadas a lo que es el procesamiento cognitivo o de inteligencia artificial, encontramos la primera clave. Si os fijáis, estamos hablando de un crecimiento del 48% en Europa. ¿Qué está pasando en España? ¡Tatán! Lo mismo. Mensaje importante. Seguimos alineados en esta línea y aquí es donde se está produciendo el cambio. El cambio se va a producir precisamente en la plataforma de desarrollo de cualquier solución cognitiva o con capacidad de dotar a los datos de inteligencia. Conclusiones. Misma tendencia, lo mismo que antes. Mercado emergente, con tasas de crecimiento en torno al 48%, y lo de emergente lo remarcaría así, emergente, ¿vale? Y la pregunta que aquí ya me sale es, ¿predomina el área de hardware? ¿Predomina el área de la plataforma? ¿O cómo queda la foto del mercado de procesamiento cognitivo y dotar de inteligencia artificial al dato? ¿Qué creéis? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Lo desvelamos? Por supuesto, lo tengo en la siguiente slide. Pues la respuesta sería esta. Si vemos un poco la foto completa, la vemos en la región EMEA, porque habéis visto que el crecimiento es el mismo, nos damos cuenta de que efectivamente el crecimiento del hardware
está en tasas del 50%, mientras que software y servicios, ahí está la clave, los servicios están, digamos, empezando. Y si lo comparamos en niveles del año en el que estamos, 2018, se nota mucho más. ¿Dónde vamos a empezar a ver la igualación, o sea, el crecimiento, la transformación de este dato a dato inteligente a partir de 2021? Luego, conclusiones que tenemos aquí. Predominio de la IA de plataforma, por supuesto, y es el primer indicador que nos confirma que es un mercado emergente y que hay oportunidad para desplegar esa plataforma. Segundo dato, que el Big Data y la analítica debe evolucionar y va a evolucionar hacia esa inteligencia, a ese procesamiento cognitivo en el que en 2021 realmente, si os dais cuenta, lo que va a pasar con el mercado de Big Data es que se va a transformar en un mercado de Big Data con inteligencia, cognitivo. ¿De acuerdo? Cuarta pregunta y última respuesta que os lanzo hoy aquí. Entonces, ¿qué debemos esperar a final de 2021, ¿no? Ya más o menos os he adelantado que la transición de Big Data tiene que pasar por esas plataformas de software cognitivo para intentar dotar de inteligencia artificial al dato y sacar ese valor. Por lo tanto, la respuesta aquí es bien sencilla. La respuesta sería cómo está evolucionando, cómo ha ido evolucionando el Big Data en los últimos años. Una matriz muy simple, madurez y el valor que nos ha aportado en el negocio, ¿no? Recordar aquellos inicios, ¿no? Aquellos inicios en los que realmente el Big Data era totalmente descriptivo. Era, tengo un dato, este es el resultado, no hay más. Entrada, salida, punto. Predictivo, empezamos un poco a hacer algo más, es decir, a aplicar funciones que predecían comportamiento en base a datos históricos, básicamente. Funciones de Excel, poco más, tampoco. Con lo cual podíamos empezar a predecir, aunque eran predicciones estacionales y muy condicionadas a los datos históricos que manejábamos. Tercer escalón, prescriptiva. Es quizás lo que nos ha hecho entender a día de hoy que la mayoría del Big Data que manejamos hoy en día tiene inteligencia. Vale, podemos decir que tiene semi-inteligencia. ¿Por qué? Porque somos capaces, también tirando de histórico, de hacer alguna automatización de procesos repetitivos, de tal manera que simplificamos las tareas en la empresa y además incluso hasta nos prescriben. Recordemos todos los asistentes que tenemos en las herramientas que utilizamos a día en la oficina, en la que ya abrimos y nos dice, ¿quieres enviar este email? ¿Quieres mandarlo a fulanito? ¿Por qué? Porque todas las mañanas a las 8 de la mañana se lo mandas a fulanito. Pero eso no es inteligente. Realmente el cuarto escalón, y es el que creo que vamos a intentar conseguir entre 2018 y 2021, es el de aplicar la tecnología cognitiva, la inteligencia artificial a ese dato y a esas herramientas. Es ahí, es en ese momento precisamente cuando seremos capaces realmente de decir que las herramientas son capaces de aprender por sí mismas. No solo nos automatizarán los procesos en base a lo que aprendan, no solo nos enviarán o nos mostrarán predicciones en base a lo que aprendan, sino que además nos permitirán hacer un seguimiento continuo de toda la trazabilidad. ¿De qué? Del dato. Y cuando hablamos de dato en la era digital y en la transformación que estamos viviendo, no podemos hablar de otra cosa sino de customer centric, ¿no? Es decir, el objetivo de todo esto, no nos olvidemos, es introducir al cliente en el centro de la organización. Por lo tanto, la mayoría de datos que vamos a manejar, si no, no tendría sentido, ¿de quién van a ser? Del usuario final. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Saber todo de él, lo máximo. ¿Para qué? Para hacer esa escalera inversa. Una vez que conozcamos al usuario, seremos capaces de prescribir lo que él necesita, seremos capaces de predecir incluso lo que va a necesitar en un futuro y seremos capaces de hacer un seguimiento de si lo estamos consiguiendo, lo estamos fidelizando y estamos aumentando nuestro negocio. Esa sería un poco la foto de todo el digamos, ecosistema de Big Data, cómo ese cambio se va a producir, ya se está produciendo de cara a 2021 y cómo el dato acabará siendo, digamos, el centro de la organización, entendiendo el dato como representación digital del cliente, ¿de acuerdo? Luego, esa sería un poco la introducción que os hago. Vamos a ver a lo largo de la mañana varias presentaciones que nos van a hablar precisamente de cómo llevar ese dato a la empresa, cómo manejarlo de manera ágil,
cómo exprimir ese dato que ya tenemos en todas nuestras soluciones de Big Data. Y espero que a lo largo de la mañana luego tendremos una mesa redonda en la que podremos compartir opiniones de cómo se han llevado a cabo esas acciones para que al final de la mañana, como os decía, la conclusión que nos llevemos aquí es, vale, ¿esto es una realidad o es una ficción? Yo creo que va a ser realidad. ¿Se está implementando o es futuro? Yo creo que se está implementando. ¿Y cómo se está implementando y qué pasos debemos seguir a la hora de implementarlo? Creo que esas son las conclusiones a las que tenemos que llegar. Ese es nuestro objetivo. Así que, una vez más, daros la bienvenida. Las gracias por estar aquí con nosotros. Y voy a dar paso a Fernando, que en representación de MicroStrategy nos va a dar la primera pincelada quizás de cómo integrar ese dato, cómo integrar ese cliente dentro de la organización. Así que, vale. Fernando, todo tuyo. Muchas gracias.